Soy diferente a los demás. Elegí a mis padres yo mismo. Pero tomé la decisión equivocada. Organizaron una saga de crematorio de persecución de esposas justo delante de mí, zarandeándome como una pelota. No tenía a dónde ir y casi me muero de hambre en las calles. Más tarde, volví a elegir a mis padres. Ya no los quería. Lo que no sabían era que sin mí, su buena fortuna estaba a punto de terminar. 1. Llegué a casa del colegio y vi que mi madre había destrozado todo en la casa. Antonio, ¿qué dijiste cuando nos casamos? ¿Prometiste estar juntos para siempre, y ahora tienes una aventura a mis espaldas? Dicen que los hombres se vuelven malos cuando se enriquecen, y tienen razón, eres un cabrón sin corazón. Laura, comes mi comida, te pones mi ropa, y ahora me estás investigando. ¿Por qué no te haces detective? No entendía de qué discutían. Pero mi abuela dijo que mi mamá se estaba divorciando de mi papá, y yo no quería que se separaran. No quería que mis padres me abandonaran nunca más. Mi abuela me enseñó que tu mamá no puede dejar a tu papá. Es difícil de conquistar. Si simplemente le dices que quieres estar con papá, se quedará contigo. Hice lo que me dijo, pero aún así se fue. Antes de irse, me maldijo. Bueno, ya que quieres tanto a tu papá, deja de llamarme mamá. Eres una persona muy desagradecida. Me quedé atónita. Miré a la abuela y a papá con inocencia. Pero no parecían tener ninguna intención de quedarse conmigo. Lloré y le pregunté a la abuela, hice todo lo que me enseñaste, ¿por qué mamá se fue? Incluso me llamaste desagradecida. Pero no lo soy. No quiero que mamá y papá se separen. Quiero que nuestra familia esté unida. La abuela me miró con los ojos en blanco. Tu madre te está malcriando. Una niñera la cuida en casa todos los días, y depende del apoyo de mi hijo. Lleva una vida tan buena, pero no está contenta. ¿Qué más puede hacer que malgastar su dinero? Hoy en día, todos los ricos son unos mujeriegos. Es demasiado intolerante. Tu madre no se atreve a divorciarse de ti. Volverá pronto. Mi padre me miró, compadeciéndose de mí, y me consoló. Sí, Juanito, no llores. Pórtate bien. Mamá no te quiere, pero papá sí. Te llevaré a comer algo rico más tarde y te compraré lo que quieras. He dicho muchas veces que quiero que papá me invite a salir, porque hace mucho que no está conmigo. Pero esta vez, tomó la iniciativa y se ofreció a salir. Pero ahora no puedo ser feliz. Mamá se fue y nuestra familia está incompleta. 2. ¿Cómo cambiaron mis padres, que antes eran tan cariñosos? Su amor abarcaba desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia. Se juraron el uno al otro no renunciar nunca, y entonces nací yo. Todo era tan hermoso. No fue hasta que mi papá fundó su propia empresa que mi sistema COI despegó al instante. El negocio de la empresa creció rápidamente y, en pocos años, se convirtió en el más grande del país. Mi mamá regresó a casa para ser ama de casa a tiempo completo. Al principio, ambos eran muy felices. Nos mudamos a una casa grande y unifamiliar y contratamos a la señora María. Nuestras vidas siguieron mejorando. Yo también estaba feliz por su felicidad. Todo iba bien, pero notaba que pasaban cada vez menos tiempo conmigo. Mi papá estaba constantemente ocupado con eventos sociales y trabajo, mientras que mi mamá estaba constantemente de compras y viajando. Y yo, con solo la niñera para acompañarme todo el día. Con el tiempo, mi mamá se cansó de jugar y pasaba más tiempo en casa. Pensé que podría pasar más tiempo conmigo. Pero no. Cada vez que mi papá salía, ella lo seguía. Al regresar, armaba un escándalo, sospechando que estaba con otra persona. Al final, siempre era mi papá quien aclaraba el malentendido y se reconciliaba. Esta vez, mi mamá se fue con el corazón resuelto, y mi papá no intentó detenerla. Sabía que mi papá realmente tenía a alguien ahí fuera. Juanito, ella es Martina, señora María, date prisa y llama a alguien. Miré a la extraña mujer que tenía delante.
Parecía una hermana, pero no me gustó. Tomó el helado que tenía a su lado y me sonrió. Juanito, te ves tan lindo. De ahora en adelante, señora María será tu mamá, ¿de acuerdo? Me quedé atónita y se me cayó el helado. No, no eres mi mamá. No me caes bien. Quiero tener mi propia mamá. Juanito, ¿cómo te atreves a hablar con la señora María? Si no me escuchas, no esperes que tu papá te compre juguetes. Rompí a llorar, esperando que mi papá despidiera a la señora María, pero me miró sin expresión. La sonrisa de la mujer se desvaneció al instante. Un brillo siniestro en sus ojos se desvaneció en un instante. Forcé una sonrisa forzada para parecer amable. No pasa nada. Los niños necesitan tiempo para adaptarse, pero con el tiempo se acostumbrarán. No quería oírlos más, así que corrí a casa llorando. 3. En ese momento, anhelaba que mamá volviera. Volví a mi habitación y encontré mi reloj inteligente, que mis padres me habían regalado por mi cumpleaños. Dijeron que me querían mucho y que siempre que los extrañaba, sin importar lo ocupados que estuvieran, responderían a la llamada de su querido hijo de inmediato. Marqué el número de mamá. Llamé una vez, pero no hubo respuesta. Volví a llamar, pero seguía sin haber respuesta. Justo cuando sospechaba que el reloj inteligente podría estar roto, la tercera vez, la llamada se conectó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me llegó una voz fría pero familiar del otro lado. Dije rápidamente, mamá, te extraño. Por favor, vuelve. No quise hacerte enfadar ese día. Era la abuela. Dijo que si lo hacía, te quedarías y nuestra familia no se separaría. Lo siento, mamá. Me equivoqué. No debería haber dicho eso. Intenté explicarlo lo mejor que pude, esperando que mamá me perdonara y me dejara volver a casa para que pudiéramos seguir con nuestras vidas como siempre. Entonces se oyó un bufido. Eres igualito a tu padre, un mentiroso. Creíste que no sabía que cenaste con esa mujer hoy. Me acabo de ir, ¿y estás tan ansioso por reclamar a otra como tu madre? Sabes que no le gustas, pero finges ser un buen hijo. ¿Qué haces ahora? No tengo un hijo como tú, un idiota desagradecido. Llevas los malos genes de tu padre en la sangre. Crecerás para ser un hombre mujeriego y desvergonzado. No tengo un hijo como tú. De ahora en adelante, no me llames mamá. Entonces el teléfono se quebró y colgó. Volví a llamar, pero no había línea. En mi vida anterior, mi madre me odiaba igual. Estaba prisionera en una habitación con poca luz. Fui a llevarle comida y me convenció para que le abriera las cadenas. Pero al instante siguiente, mi padre fue apuñalado hasta la muerte. Aterrada y ansiosa, llamé a mi madre una y otra vez. Me miró con resentimiento. No me llames. No deberías haber nacido en este mundo. Eres una mancha en mi vida. ¿Por qué no te mueres? Me apuntó con el cuchillo, solo para clavárselo en el pecho. En un solo día, me quedé huérfana, vagando por el mundo, muriendo de hambre en las calles, sin nadie que se preocupara por mí. Los recuerdos me inundaron y comencé a cuestionarme, ¿era indigna del amor de mis padres? ¿Acaso alguno de los que se convirtieron en mis padres resentía mi existencia? ¿No era lo suficientemente buena? Necesitaba ser mejor para que me volvieran a amar. Me abracé las rodillas y lloré. No podía entender por qué mi madre me decía eso. Habíamos vivido juntas durante 7 años. Era evidente que las amaba, y ellas también me amaban. Entré en pánico y salí corriendo, queriendo encontrar a mi madre y explicarle que no era una persona desagradecida, que la quería mucho y que nunca me convertiría en el hombre que ella describía. Pero no tenía rumbo, y pronto me perdí. Me senté en el suelo, sollozando desconsoladamente. Entonces, una pareja, el señor Javier y la señorita María, pasó y me preguntó qué me pasaba. No encuentro a mi madre. No encuentro a mi madre, gemí incoherentemente. Pensaron que era una niña perdida y me llevaron a la comisaría. Al final, mi padre y la señorita
María, Martina, vinieron a recogerme. Al enterarse de que estaba perdida buscando a mi madre, la mirada de mi padre se volvió más fría. Martina y la señorita María le dijeron, mira, déjame decirte que tú, su padre, no significas tanto para ella como su madre. Y como su madrastra, es aún más difícil. Durante todo el camino a casa, mi padre permaneció hosco y callado. Bajé la cabeza, sin atreverme a decir palabra. 4. Después de todo, mis padres se divorciaron. El día del divorcio, Martina señora. María se mudó con nosotros y mi abuela se fue a casa furiosa. Hacían ruidos extraños todas las noches, tan fuertes que no podía dormir. No me atrevía a hablar. Sabía que Martina señora. María no me quería, y mamá tampoco. No podía dejar que papá también me odiara. Hice todo lo posible por portarme bien. Hice todo lo que Martina señora. María me decía. Tenía sed y me pidió agua, pero fui tan torpe que le di agua recién hervida. Dijo que era un niño malo que intentaba quemarla a propósito. Luego derramó el agua sobre mi pierna. Me dolió muchísimo, pero no me atreví a llorar. No podía dejar que me odiara más. Estaba cansada, así que me pidió que le diera un masaje. Presioné suavemente, pero ella dijo que no tenía suficiente fuerza, así que apliqué más presión, lastimándola accidentalmente. Se enojó y me abofeteó, y una vez más, me regañaron. Sentía que no podía hacer nada bien, y Martina señora. María me desagradaba cada vez menos. Pero incluso con mi precaución, los accidentes seguían ocurriendo. Me desperté temprano para ir al baño y, al ver la puerta entreabierta, pensé que no había nadie. Pero cuando la abrí, encontré a Martina señora. María sentada en el inodoro. Me vio y gritó, llamándome pequeño travieso por espiar a las mujeres. Me disculpé una y otra vez, diciendo que no lo decía en serio. Pero no pudo controlar su temperamento y llamó a mi papá. Me llamó pequeño travieso. Mi papá inicialmente explicó que solo era un niño. Martina señora. María no cedió, y dijo enojada. ¿Qué le pasa a un niño? ¿Puede un niño espiar a las mujeres en el baño? Lo veo tan triste todos los días, como si alguien le debiera algo. De todas formas, este pequeño bribón no me reconoce como su madre. Siempre quiere una madre, ¿verdad? Así que se vaya con su madre. Mi papá permaneció en silencio, con aspecto muy preocupado. Martina señora. María se sentó en el suelo y lloró. Antonio, estoy embarazada de tu hijo y será tu hijo más querido a partir de ahora. Este pequeño bribón me ha estado haciendo mucho daño estos días. Si lo dejas aquí, un día matará a nuestro hijo. Piénsalo bien, ¿lo quieres a él o a mí y al bebé que llevo dentro? Así que me echaron. Mi padre ya no me quiere. Caminé sin rumbo por la calle, viendo a los niños felices del brazo de sus padres. Nosotros también éramos así. Y así, salí a caminar toda la tarde. Mi estómago empezó a rugir. Pasé por un restaurante y de repente vi una figura familiar. Era mamá. Me sequé las lágrimas rápidamente y corrí emocionada. Mamá, por fin te encontré. Te extrañé mucho. Mamá, me equivoqué. No debía haber dicho que quería seguir a papá. No era eso lo que realmente quería decir. Simplemente no quería que se separaran. Lo siento, mamá. De ahora en adelante me portaré bien y no volveré a decir nada que te moleste. Papá ahora tiene a Martina y a la señora María. Papá ya no me quiere. Mamá, te extraño mucho. ¿Puedo vivir contigo? Pensé que me abrazaría como antes, pero no lo hizo. Solo me miró con desdén, como si fuera una mala persona. Niño, no grites. No soy tu madre. Se me encogió el corazón y agarré la mano de mi madre, con lágrimas en los ojos. No, eres mi madre. Mamá, me equivoqué. No debía haberte hecho daño entonces. Por favor, perdóname.
Mi madre levantó la mano y me apartó el brazo con suavidad. ¿Tu papá no te encontró una nueva mamá? ¿Acaso no la amas tanto? ¿Por qué te portas tan mal aquí? ¿Te arrepientes ahora? Es demasiado tarde. Tus intrigas son tan profundas como las de tu papá. No me dejaré engañar por ustedes dos otra vez. Mamá, yo no. Yo, tengo hambre, mamá. Tiré de su manga con voz de bebé, esperando un poco de ternura, aunque solo fuera un poco. El señor Javier, que estaba sentado junto a mi mamá, me miró con algo de lástima y me pidió que me sentara, empujando el postre sobre la mesa frente a mí. Pero al segundo siguiente, el postre fue empujado. Si tienes hambre, ve a buscar a tu papá. ¿Acaso no lo amas más? ¿Por qué me buscas? Desde el momento en que salga de esa casa, fingiré que nunca me diste a luz. Ya no te quiero. 5. Con solo esa frase, todas mis esperanzas para ellos se hicieron añicos. Quizás, mi propia existencia fue un error. Salí del restaurante cabizbajo, sintiéndome perdido. Entré en un pequeño callejón y vi a unos perros callejeros hurgando en un basurero. Parecía como si yo fuera uno más de ellos. Y así, apoyado en los perros, caí en un sueño profundo y tranquilo. En mi sueño, vi a mis padres abrazándome felices. Todavía me querían y no me habían abandonado. Me llevaron a mi parque de atracciones favorito, me contaron cuentos para dormir y me llamaban bebé con alegría. Nuestra familia seguía unida, no nos habían separado. El sueño era tan hermoso que no quería despertar. Pero desperté de todos modos. Estaba acostado en una cama de hospital, junto al señor Javier y la señora María, quienes me habían llevado a la comisaría la vez anterior. ¡Ay, cielos! Por fin despertaste. Estabas bien la última vez que te vi. ¿Cómo terminaste desmayándote de hambre al borde del camino? Te ves tan lamentable. ¿Saliste corriendo a divertirte y te perdiste otra vez? Tus padres se romperían el corazón si supieran que estás así. Pero tus padres están demasiado ocupados. No podemos contactarlos. No tuvimos más remedio que traerte aquí primero. Todavía estás creciendo. Tienes que comer bien y mantenerte sana. Miré al techo con la mirada apagada. No sentirán pena por mí. Ya no me quieren. La señora María suspiró suavemente y me dio una palmadita en la cabeza. Tonta. ¿De qué hablas? Los niños son la niña de los ojos de sus padres. ¿Cómo podrían no quererte? Además, eres tan linda y sensata. Te queremos muchísimo. Al escuchar las palabras de la señora María, no pude evitar llorar de nuevo. Ay, querida, ¿qué te pasa? No llores. Es tan doloroso verte así. Tus padres probablemente estén ocupados. No le des demasiadas vueltas. ¿Cómo podrían no quererte? Eres tan adorable, y el señor Javier y la señora María te adoran. ¿Cómo pudieron tus padres renunciar a ti? Seguro que vendrán a buscarte cuando terminen. Sabía que probablemente estaban tan ocupados con sus propias vidas que se habían olvidado de mi existencia. Mis lágrimas no paraban de fluir. El señor Javier y la señora María no podía contactar con mis padres, pero no quería dejarme sola, así que me llevó a su casa temporalmente. 6. La casa no era grande, pero era acogedora. Juanito, trátala como si fuera tu propia casa. Dile al señor Javier y la señora María que quieres comer o jugar. No seas tímido. Acepté, pero sabía que, después de todo, esta era la casa de otra persona, así que tenía que ser más sensata y no exigirlo todo. Quizás percibiendo mi cautela e inquietud, el señor Javier, señora María se tomó un día libre y me llevó al parque de atracciones. Cada uno me tomó de la mano y me llevó por las diferentes atracciones. Ese día, fui tan feliz. Jugué todo el día. Hacía tanto tiempo que no me lo pasaba bien. Aunque sabía que no eran mis padres,
Al menos me sentía menos sola. De camino a casa, le pregunté al señor Javier, señora María, ¿por qué no tienes hijos? La mirada del señor Javier, señora María se ensombreció. Quizás no sea el destino. Entonces se agachó y me pellizcó la mejilla. Después de todo, no todas pueden dar a luz a un bebé tan adorable como Juanito. Señor Javier, señora María, envidio muchísimo a tus padres. En ese momento, de repente comprendí que yo también era necesario, no el que debía ser abandonado. Les sonreí y les dije, envidio también a los futuros hijos del señor Javier y la señora María. Tendrán padres cariñosos. 7. Después de mi desaparición durante medio mes, mis padres finalmente se dieron cuenta de mi ausencia. Se pusieron en contacto con el señor Javier y la señora María a través de la comisaría. ¿Ves? Teníamos razón. Tus padres solo están ocupados. Si regresas ahora, te extrañarán muchísimo. Ese día, pasé un buen rato ordenando mi ropa frente al espejo y me despedí muchas veces del señor Javier y la señora María. Dijeron que no querían irse después de tanto tiempo y me pidieron que los visitara a menudo cuando tuviera tiempo. Acepté encantado. Pero al llegar a la comisaría, los vi discutiendo de nuevo. ¿Cómo te atreves a criticarme? La desaparición de la niña es un asunto tan grave y no te preocupa. ¿Eres digno de ser padre? ¿Eres el único culpable? Martina está embarazada y tengo que cuidarla. ¿Cómo puedo hacerlo? Le dije que viniera contigo y la echaste. ¿No tienes ninguna responsabilidad? No seas tan duro. Entiéndelo claro. El niño dijo que quería estar contigo. Solo le pedí que volviera a casa contigo, su buen padre. ¿Cuál es el problema? Si no lo hubieras echado por esa zorra, ¿no habría estado todo bien? Bueno, deja de discutir. El señor Javier y la señora María, viendo la farsa, no pudieron evitar gritar. Solo entonces mis padres se dieron cuenta de que llevaba un rato cerca. Al ver que no estaba contento, sus ojos se llenaron de reproche. Juanito, ¿por qué eres tan despistado? ¿Por qué andas por ahí corriendo? Ni siquiera me has llamado en días. Ya estoy ocupado cuidando de ti, Martina, señora María y la empresa. Por favor, no me hagas preocupar tanto, ¿de acuerdo? Juanito, no creas que me voy a poner blando solo porque has desaparecido. ¿Cómo puedes estar tan preocupado siendo tan joven? El señor Javier, señora María, explicó con torpeza por qué me desmayé en la calle. Inesperadamente, empezaron a culparse de nuevo. Todo esto es culpa tuya. Solo tienes ojos para esa descarada tuya. ¿Qué? ¿Culparme a mí? ¿No te estás liando con una escoria ahora? Los dos somos iguales. No nos culpemos. El policía que estaba cerca no pudo soportarlo más y preguntó, ¿quién me va a llevar a casa? Mi mamá señaló a mi papá. Él es el tutor del niño, ¿qué? ¿No eres la madre del niño? Martina sigue embarazada. No soporta el estrés. ¿No puedes llevarte al niño a casa y cuidarlo un tiempo? ¿Qué tiene que ver su embarazo conmigo? El niño dijo claramente que quería estar contigo. No es que no haya luchado por ello. Como el niño te eligió, tienes que asumir la responsabilidad. Además, ahora tengo novio. Tengo mi propia vida. ¿Por qué tengo que pagar por tus actos? ¿Cómo voy a vivir sola con él si lo llevo de vuelta? Al ver a las dos personas charlando frente a mí, mis padres, la pequeña chispa de esperanza que acababa de encenderse en mi corazón se extinguió por completo. Nadie quería ser el malo, pero nadie quería llevarme a casa. 8. El señor Javier y la señora María se quedaron sin palabras ante la escena que tenía delante. Dijo, dejen de discutir. Esto no tiene solución. Si no quieren a este niño, dánoslo. Nosotros tampoco tenemos hijos.
Juanito es sensato y a todos nos cae bien. Mis padres se quedaron atónitos con las palabras del señor Javier y la señora María y dejaron de discutir. Bueno, no lo estamos rechazando. Digámoslo así, Juanito. Tú decides. ¿Quieres estar con papá, con mamá o con el señor Javier y la señora María? Y así, me dejaron la decisión. Miré a papá y a mamá, y vi un atisbo de resistencia en sus ojos. Elijo al señor Javier y la señora María, dije en voz alta. Noté la alegría no disimulada en los ojos de mis padres, pero dijeron, TSK, qué buen hijo has criado. Qué cabrón desagradecido. Por eso no querías que fuéramos tus padres. No vuelvas a llorar. Ahora, ninguno de los dos era el malo, y nadie tenía que llevarme a casa. Este mundo es simple. Solo se necesita un acuerdo de transferencia entre padres e hijos, con el consentimiento de los padres y el niño, sus huellas dactilares selladas y que los nuevos padres reclamen al niño, y se vuelve legalmente vinculante. Y así, sin más, me convertí en el hijo del señor Javier y la señora María. Ese día, los vi irradiar alegría, una alegría genuina, lo notaba. Dijeron que por fin tenían un hijo y que yo era un ángel que les había enviado el cielo. Yo también estaba feliz, tenía padres que me amaban de nuevo. 9. Mis nuevos padres redecoraron mi habitación y la llenaron de todos mis juguetes favoritos de Transformers. Mi mamá dejó su trabajo y su querida carrera para cuidarme. Le dije que podía cuidarme sola, pero se rió y dijo: Niña tonta, eres tan pequeña, ¿cómo puedes cuidarte? No vuelvas a morirte de hambre o tus padres se van a romper el corazón. Ahora eres lo más importante para mí, más importante que cualquier otra cosa. Mi mamá empezó a aprender a cocinar y me preparaba comidas deliciosas de diferentes maneras. La comida de mi mamá era deliciosa, 1000 veces mejor que la de la niñera. El trabajo de mi papá también era fácil. Siempre que tenía fines de semana libres, llevaba a toda la familia a divertirse. Le pregunté a mi papá, papá, ¿eres feliz? Querido, tengo un hijo tan encantador y sensato como tú. Si yo no soy feliz, ¿quién lo sería? Entonces, papá, ¿serías más feliz si tuvieras mucho dinero? Mi papá pensó un momento y respondió, no, entonces, puede que no tenga tanto tiempo para estar contigo y con mamá. Al oír esto, se me humedecieron los ojos al instante. Ya le había hecho la misma pregunta antes. En esa época, la carrera de papá era bastante exitosa. Pasamos de alquilar a tener nuestro propio piso, y luego a mudarnos a una casa más grande. Pero era demasiado ambicioso. Siempre sentía que, por mucho que trabajara, solo trabajaba para alguien más. Quería montar su propio negocio, pero le daban miedo los riesgos. Durante esa época, era infeliz todos los días. Le pregunté si tener mucho dinero lo haría más feliz. Claro, hijo. El dinero es omnipotente. Si tuviera mucho dinero, aunque quisieras la luna, papá podría comprártela. Lo miré a los ojos brillantes y lo animé a montar su propia empresa. Le dije que tenía buena suerte y que sin duda triunfaría. Me miró, pensando que era una broma. Más tarde, no contento con el statu quo, fundó su propia empresa y todo le fue bien, pero no tenía tiempo para mí. 10. Gracias a mi sistema COI, mi nuevo papá pasó de ser un simple oficinista a gerente en la empresa. Sus ingresos eran mucho más altos que antes, pero aún así tenía mucho tiempo para estar conmigo y con mi mamá. Dijo que no quería el ascenso, pero no pudo negarse, así que aceptó. Sonrió y me pellizcó la cara. Querido, ¿es todo gracias a ti, mi estrella de la suerte? Parece que todo ha ido sobre ruedas para nuestra familia desde que llegaste. Parece que estabas destinado a ser mi hijo, jaja. Mi papá se rió con ganas, y yo también me alegré, pero tenía aún más miedo de que se volviera como mi viejo padre. Papá, ¿cambiarás? Mi papá se detuvo un momento antes de darse cuenta de lo que me preocupaba. Querido, no lo haré. El trabajo es solo un añadido a la vida, no todo. Tú y mamá son lo más importante en mi vida.
Son las personas que más quiero. No importa el puesto que ocupen, no puede interferir con mi tiempo con mis hijos y mi esposa. En el peor de los casos, simplemente renunciaré. Mamá asintió y me abrazó. Sí, Juanito. Eres un ángel enviado a nuestra familia. Eres nuestro tesoro más preciado. Si se atreve a cambiar, le daré una paliza. La imagen de mamá y papá riendo y jugando me llenó el corazón como una corriente cálida. Tan cálido, tan hermoso. 11. Esos días no duraron mucho. Mi expadre, Antonio, vino a mi casa, me abrazó y lloró de alegría. Juanito, papá se equivocó. Papá se divorció de esa mujer. Ya no tienes que preocuparte porque te echen de casa. Papá se equivocó al impedirte volver a casa por culpa de esa mujer. ¿Podrías perdonar a papá, por favor? Ignoré al hombre que una vez amé y que me había abandonado. Señor Javier, usted no es mi padre. Tengo un padre y me quiere mucho. No, Juanito, esta es una relación paternofilial legal. Eres nuestro hijo biológico, papá. Ahora eres mi único hijo. Todo lo demás es mentira. Papá se equivocó. No debía haberte tratado así. Si me perdonas, estaré contigo todos los días de ahora en adelante, ¿de acuerdo? Te llevaré a donde quieras ir. Me abrazó tan fuerte que me quedé sin aliento y me puse roja. Mis padres actuales notaron que algo andaba mal y me apartaron rápidamente. ¿Qué haces? Estás estrangulando al niño. ¿No lo querías entonces? ¿De qué se trata todo esto? Sí, ya firmaste el acuerdo de transferencia paterno-filial. Juanito es nuestro hijo ahora. Los ojos de Antonio estaban ligeramente rojos mientras me miraba fijamente. Juanito, papá quiere saber de ti. ¿Estás dispuesto a perdonarme y volver a ser mi hijo? El hombre que tenía delante, en ese momento, me resultaba familiar y extraño a la vez. El pasado pasó ante mis ojos y supe que no había vuelta atrás. Negué con la cabeza. Se fue, abatido. Más tarde supe que, tras casarse con Martina, señora María, esperaba que le diera un hijo. Pero el niño, efectivamente, nació. Pero no era suyo. Todo era una conspiración entre esa mujer y otro hombre, con el objetivo de robarle sus bienes. Antonio se enteró y quiso el divorcio, pero ya era demasiado tarde. La mujer le había estafado todo su dinero, lo había transferido al extranjero y luego desapareció. La cadena financiera de su empresa se derrumbó de la noche a la mañana, dejándola al borde del colapso. De repente, había pasado de tenerlo todo a no tener nada. Fue entonces cuando se acordó de mí, su único hijo. 12. Pero solo yo sabía que era solo buena suerte que les había sido concedida, perdida con mi desaparición. Mi vida anterior fue tan miserable, que la persona a cargo de este mundo, para compensar mi trágico pasado, me dio un sistema cointegrado. Era para evitar que repitiera mis errores y sufriera de nuevo. Sin embargo, esto solo funciona para quienes recuerdan sus aspiraciones originales. Es un desastre para quienes son codiciosos y olvidan sus raíces. Y mi exmadre, Laura, naturalmente, tampoco pudo escapar. Laura me secuestró después de la escuela. Podría decirse que me tomó por la fuerza. Antonio también fue cómplice. Yo era débil y no podía liberarme. Me ataron en la habitación. Querían que firmara un nuevo acuerdo para poder atacar a mis padres y obligarlos a firmarlo. Así, podría volver a ser su hijo. Grité, no firmaré. No son mis padres. Pero Antonio me dio una bofetada. ¿Te criamos, y dices que no me reconoces? Te digo que tienes que firmar aunque no quieras. Por fin lo entiendo. Menos de 6 meses después de que llegaras a tu nuevo hogar, tu padre se convirtió en gerente. Es igual que cuando tu madre te dio a luz, mi carrera despegó. Antes decías que tenías suerte, y yo pensaba que bromeabas, pero ahora parece cierto. En cuanto te vayas, la empresa de tu padre quebrará. Eres un buen hijo para tu padre. Firma rápido y podrás ayudarme a retomar el rumbo.
Si no, no me culpes por ser irrespetuoso con la familia. Si no, te mataré antes de que caigas en manos de otros. Vi cómo la expresión de Antonio se volvía cada vez más feroz, y supe que era capaz de semejante gesto. Dejé de forcejear y dejé que me obligaran a tomarme las huellas. 13. Laura sonrió suavemente mientras me calmaba. Claro, Juanito, eres el tesoro de tu padre y mío. ¿No siempre dijiste que querías que estuviera con tu padre, que nunca nos separáramos? Mamá te promete que, mientras vuelvas a ser nuestro hijo, nunca más me separaré de ti. Nuestra familia siempre estará unida. Si me hubieras dicho antes que tenías buena fortuna, sin duda no me habría separado de ti. Ahora nuestra familia está pasando por una crisis. No puedes dejar que tu hijo, mi hijo, se presente para la de otra persona. Miré las cicatrices de la cuerda en mis manos y sonreí con tristeza. ¿En serio? ¿Qué padres atarían a sus hijos? Si acepto ser tu hijo, ¿me atarás así también? Antonio puso los ojos en blanco, incómodo, antes de negarlo. ¿Cómo puede ser? Eres nuestro hijo. Mientras te comportes bien, seas sensato y no andes por ahí, mamá y papá te tratarán 1000 veces mejor. Guardé silencio. Todo se aclaró. Esto seguía siendo condicional. Por desgracia, mis padres ya estaban de camino con la policía. Laura y Antonio no tienen ninguna relación paternal conmigo, y sus acciones actuales son sin duda un delito. Desde que Antonio visitó mi casa, les dije a mis padres que Laura probablemente también me visitaría. Efectivamente, tras investigar, mis padres descubrieron que el anterior novio de Laura la abandonó después de que se quedara embarazada, pues ya no quería estar atada. En un intento por retener a ese hombre, Laura se cayó accidentalmente por las escaleras, dejándola infértil de por vida. Esto significa que poco a poco se darán cuenta de mi importancia para esta familia. Es muy probable que recurran a medidas extremas para traerme a casa. Mis padres se prepararon con antelación y me instalaron un dispositivo de rastreo para poder encontrarme inmediatamente si se daban cuenta de que estaba desviada. Laura y Antonio fueron arrestados. La empresa que dirigían había incurrido en deudas masivas debido a una mala gestión, y sus bienes fueron embargados. La última vez que los vi fue en prisión. Me pidieron disculpas una y otra vez, igual que yo les pedí disculpas una y otra vez. Pero no los perdonaré, igual que ellos nunca me perdonaron entonces. Nunca los volví a ver. Mis padres están bien ahora, de verdad bien. Me enseñaron que uno debe contentarse con lo que tiene. No se necesita mucho, mientras la familia esté feliz y unida, eso es lo que más importa. Y nunca más me abandonarán. 14. Antonio Extra. Soy Antonio, el padre de Juanito. En cuanto nació, sentí el sentido de la vida. Lo amo profundamente y quiero darle una vida mejor. Este niño ha sido una bendición desde que su madre lo trajo al mundo. Pasé de ser un empleado desconocido en una empresa a ser valorado, apreciado y ascendido por mi jefe. Una vez pensé que mi esfuerzo finalmente estaba siendo reconocido. Nuestra familia pasó de alquilar a tener casa propia. Y cada vez estaba más ocupado, porque sentía que no era suficiente. Creía firmemente que si trabajaba más duro, podría darles aún más a mis hijos y a mi familia. Quizás porque las cosas iban demasiado bien, con el tiempo, me sentí insatisfecho con el statu quo. Me volví vanidoso. Alguien tan capaz como yo debería estar haciendo grandes cosas, no solo quedándome en una empresa y dependiendo de otros para comer. Quería que otros me sirvieran, que trabajaran incansablemente por mí. Quería más. Juanito dijo que tenía suerte y que mi negocio sin duda triunfaría. En ese momento, pensé que era solo una broma. Pero se hizo realidad. En pocos años, mi empresa no había cometido ni un solo error y estaba en racha. Empecé a creerme un genio de los negocios, alguien nato para hacerlo. A medida que mi estatus seguía ascendiendo, cada vez más mujeres acudían a mí. Al principio me resistí, pero Laura discutía conmigo tras ver noticias falsas en los medios. Le expliqué, pero no me creyó. Con el tiempo, me cansé.
Pero después de estar tanto tiempo en ese círculo, poco a poco me perdí. La vida es tan corta, ¿por qué debería atenerme a las reglas? Más tarde, conocí a Martina. Era guapa, joven y sensata. No se enojaba conmigo. Era el tipo de mujer que me merecía en mi posición. La relación pronto se descubrió y, como era de esperar, Laura empezó a pedir el divorcio. No intenté persuadirla, pero el niño tenía que quedarse conmigo. Después de todo, era mi hijo. Pero no podía entender por qué este niño se escabullía solo para encontrar a su madre. Lo mantuve aquí para darle una vida mejor, pero no entendía en absoluto los sentimientos de mi padre. Martina tenía razón, a este niño solo le importaba su madre, no yo como su padre. Ese día estaba furiosa. Pensé que había sido demasiado indulgente al dejarlo ser tan ingenuo. En los días siguientes, actué con mucha frialdad. Quería que comprendiera en quién podía confiar. Más tarde, Martina se embarazó, pero como su salud no era muy buena, el médico me recordó que cuidara bien al bebé y no dejara que se angustiara demasiado. Sabía que a Martina no le gustaba Juanito y se ponía muy sensible cada vez que lo veía. No tuve más remedio que dejarlo ir, con la esperanza de que volviera con su madre. Pero desapareció y un desconocido lo cuidó durante 2 semanas. Laura y yo tuvimos una fuerte discusión. Por despecho, Laura se negó a cuidar de Juanito, pero ahora no podía traerlo a casa. Pero no me atrevía a decirlo. Por suerte, la pareja se ofreció a criar a Juanito, y Juanito estaba dispuesto. Era la mejor opción. Me dije, Juanito, esto es solo temporal. Después de que Martina dé a luz, papá te llevará a casa sin duda. Lo que no esperaba era que, tras la partida de Juanito, mi buena suerte pareciera haberse esfumado de repente. El niño que Martina dio a luz no era mío. Todos mis bienes fueron transferidos. De la noche a la mañana, me quedé sin nada. Entonces recordé lo que Juanito había dicho una vez, me ha llegado la buena suerte. Encontré a Juanito y quise que volviera a casa conmigo y que volviera a ser mi hijo. Pero la alegría en los ojos de Juanito se había esfumado, solo había indiferencia. Se negó. Pero no podía esperar más. La empresa estaba a punto de quebrar y la casa iba a ser embargada. Laura, como yo, había perdido toda su suerte y se había quedado sin nada. Así que pensamos en secuestrarlo, obligando a Juanito a firmar un acuerdo. No queríamos hacerle daño, pero ahora parecía vernos como enemigos, así que no tuvimos más remedio que atarlo. Como era de esperar, una vez que se pierde la suerte, no se puede lograr nada. Nos arrestaron. No fue hasta que estuve en prisión que reflexioné sobre el pasado de nuestra familia. ¿Cómo pudimos, una vez una familia feliz, haber terminado así? Juanito, papá, lo siento. Si hay otra vida, papá sin duda te querrá mucho y nunca más te abandonará.